Llévame al sur, compadre, no me hagas esperar. Llévame al sur, compadre, no me hagas esperar. Amigos de la provincia de Chincha, estamos ahora en el distrito de Sunampe, la tierra del sol y el buen vino, porque vamos a conocer hoy la historia de la famosa cachina. Este trago, esta bebida que muchas veces la hemos escuchado, la cachina, y cualquiera que quiere visitar nuestra provincia viene con esa idea, con esas ganas de conocer qué es la cachina, cómo se hace, qué sabor tiene, qué nos puede causar. Entonces hoy aquí conoceremos la historia de la cachina, cómo se prepara, dónde, cuáles son los sabores, porque la cachina sucedió en Chincha. Cariño recordé todos sus encantos. Por eso cuando llegué... Para ello hemos llegado hasta el viñedos Las Casuarinas, donde el amigo Jorge Almeida nos va a recibir y vamos a conocer un poco más sobre este importante líquido elemento que decíamos, la cachina, una bebida tradicional de la provincia de Chincha. Acompáñenos. Nos iremos a cortar. Buenas tardes, Jorge. Hola, Jesús. Buenas tardes, amigos. Hemos llegado a Viñedos Las Casuarinas. Acá está nuestro amigo Jorge Almeida, como ya lo anunciábamos. Él se dedica desde mucho tiempo, quizás puedo decirlo, toda su vida, ha observado, ha visto y ahora produce ya diferentes vinos, piscos y conoce la historia de la cachina. Conversaremos con él el día de hoy. Jorge, queremos darte las gracias de antemano y pedimos un saludo a los amigos de Chincha y de todo el país que nos logren ver para conocer esta bebida tan peculiar y que muchos se preguntan por ella cuando llegan a Chincha. Gracias por la visita, Jesús. Este emprendimiento viene de muchos años. Mi señor padre, Constantino Nicolás Almeida, fue un viticultor, productor de uvas, y posteriormente se comenzó a preparar la cachina en forma artesanal. Desde el transporte de la uva, que en aquellos años el tema de la movilidad era un poco escaso, se transportaba en los asnos o un medio de transporte, y se traía a la casa y se pisaba la uva con un grupo determinado de personas, que por lo menos calculo que para una tonelada de uva necesitábamos de 8 a 10 personas, porque no solamente era el pisado. Inicialmente nosotros le desgranábamos la uva para separarlo del palote y después se pisaba la uva y se echaba a los envases correspondientes para que inicie su fermentación en forma natural, sin productos químicos. Jorge, gracias por esa introducción y esa entrada de saludo a nuestro público. Nosotros vamos a ir detalle a detalle, preguntas, interrogantes, porque como bien lo ha dicho Jorge, es una tradición ya aquí en su familia, hoy en este emprendimiento que es de una empresa formal, reconocida y que llega a muchas partes del país. Las Casuarinas ya se ha hecho una marca importante en el producto vitivinícola. Vamos a invitarlos a seguir conociendo más de la cachina en Chincha. En el sur de mi Perú, viva Chincha con su calle, sus plazas. Jorge, la gente que conoce Lomo Largo, Sunampe, Chincha, muchos han probado la cachina, que antes de conocer un poquito de cómo se produce entre artesanal y ahora de manera industrial, las diferencias y todo ello, cuéntanos, o sea, si alguien te pregunta, viene alguien que no sea de Chincha o un chinchano mismo que no conozca bien, te dice qué es la cachina, de las palabras más sencillas, ¿cómo podríamos definir nosotros a esta bebida tradicional en nuestra provincia de Chincha? Bueno, la cachina es el vino fresco o el vino joven, que durante los primeros meses conserva todo el aroma, todo el sabor de la misma uva. Posteriormente, pasado el tiempo, el mismo proceso químico que tiene la cachina termina convirtiéndose, después de un año y medio, termina convirtiéndose en un vino. O sea, al decir usted vino fresco, es decir, podríamos decir por ahí, para iniciar nada como interrogante, una cachina luego se convierte en un vino. Se convierte en un vino porque hay uvas, como por ejemplo la Borgoña, es una variedad que con el tiempo tiende a oxidarse. Sucede generalmente en las Borgoñas blancas, la Borgoña negra,
la quebranta. Es por ello que lo recomendable es consumir antes del año, porque con el tiempo tiende a oxidarse y a variar un poco el sabor. Claro, lógicamente hay otras cepas que son de origen de origen francés, cepas de vinos tintos como Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, que es lo contrario, porque son cepas netamente vineras. Esas uvas más bien necesitan un tiempo de reposo o un tiempo de maduración. Pero ¿de qué uvas, aterrizando un poco más acá, la cultura chinchana tradicional de acá, es de la que se puede conocer o se puede probar, por decir así, una buena cachina, o la cachina que más se comercializa o se conoce acá en Chincha? Mira, acá en Chincha generalmente el público chinchano tiene bastante tendencia a consumir la Borgoña Blanca. Ya, entonces, de esa uva, como quiera que he mencionado que no es una uva específicamente vinera, solamente nos sirve para cachina, porque de ahí no podemos obtener pisco. Y no podemos obtener pisco porque esa uva en planta llega en su máximo dulzor hasta 10 hasta 11 grados de dulzor. Según las normas técnicas, para que un producto pueda ser pisco, las uvas tienen que madurar encima de los 12.5 grados de dulzor o de glucosa de la uva. Son uvas, la Borgoña Blanca, por ejemplo, para primero hablar de la Borgoña Blanca, que se puede hacer una cachina, también por ahí hemos visto y es muy consumido el vino de Borgoña Blanca, pero no un pisco. No está considerada como una uva pisquera. Específicamente hay uvas pisqueras que son netamente para pisco, y la uva tradicional o la uva patrimonial, considerando dentro de las 6 variedades que hay, es la quebranta. La quebranta es la uva con la que más se hace pisco, por ejemplo. Sí, es el famoso pisco acholado es la quebranta. Es combinación de quebranta con otras cepas, llámese Italia, llámese Albilla, llámese la Moscatel. La cachina, cuéntanos, nos decías tú por ahí, la gente de Sunampe, los chinchanos conocemos cómo es una cosecha de uva. La mayoría de familias acá en Chincha, sobre todo en Sunampe, Grosio Prado, quizás en esos 2 distritos, ha tenido su familia o han ido desde niños a una chacrita, a unas parras, y la mayoría de las familias ha producido, creo que eso es un fenómeno en toda la región Ica, ha producido al menos de manera artesanal e individual en sus familias su cachina. Antes acá se hacían concursos de la cachina y todo ello, entonces uno llega el tiempo de la cosecha, porque a ver, cosas que en un momento queremos conversar contigo como la poda y otros detalles más en profundidad, pero cuando uno corta la uva, ese proceso de cortar la uva, de cosechar la uva, que es la vendimia, luego uno lleva la uva para que sea pisada la uva, como muchos la conocen, que se baila pisando la uva. Cuéntanos allí ese proceso, cómo se llega a hacer la cachina, después de que ya tenemos la uva cortada, que la llevamos a casa o a la bodega en este caso. Empezar por las casas, las familias que pisaban uva en sus tanques, en sus pequeños recipientes que tenían. ¿Cómo se hace la cachina? ¿Cómo se hacía tradicionalmente acá? Tu papá, como tú de niño que lo veías, ¿cómo hacía su cachina? Sí, en realidad recuerdo en la etapa de mi niñez, mi papá era un viticultor, tenía casi 2 hectáreas de uva. Toda la familia participaba en la vendimia, en la corta de la uva, en el desgranado de la uva, en la pisa de la uva. Una vez que ya esa uva ha sido pisada, generalmente en forma natural, a las 24 o 48 horas, comienza el proceso de fermentación. Pero el proceso de fermentación se da en forma natural con la misma levadura que tiene la propia uva. No necesitas adicionarle levadura artificial, porque la misma uva posee una levadura que hace que éstas se multipliquen en el proceso de fermentación, se multipliquen de tal forma de que ese proceso de fermentación, las levaduras se comienzan a comer los azúcares y eso se convierte en alcohol.
nosotros, o particularmente me recuerdo, y muchos recordarán, quizás que nos vean ahora, este importante reportaje, que hemos vivido esta hermosa experiencia. Se corta la uva, se pisa la uva entre vecinos, porque a veces se llamaba a los vecinos, a la familia, para que ayuden a cortar la uva. Ya la uva luego queda molida, por decirlo así. Hoy se usan moledoras, pero estamos hablando de cuando se pisa. Y la uva queda molida, toda la uva, sus cáscaras, todo ello queda molido, y pasan las horas y eso tiende a elevarse, y luego queda el líquido en la parte baja. Eso es, ya tú nos comienzas a hablar que en todos esos minutos, en esas horas, comienza un proceso de fermentación. ¿Cuánto tiempo, Jorge, tiene que durar después de, por ejemplo, hoy pisamos la uva a las 3 de la tarde? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se dé el famoso trasiego, la primera trasegada donde sacas el líquido y se queda el borujo, el gabazo, el mosto, como queramos, o como se le conoce, ilústranos a lo que queda de la uva chancada? Sí, mira, ese proceso es relativo. Generalmente va direccionado al productor qué tipo de cachina quiere obtener. Hoy en día en el mercado encontramos cachina seca, cachina semiseca y cachina dulce. Todas esas etapas depende de la fermentación. Si quieres una cachina dulce, lógicamente tienes que paralizar esa fermentación entre el tercer o el cuarto día. Para eso se tiene un mostímetro. En el mostímetro va a marcar la densidad de la uva. Y si quieres un vino seco, tentativamente tendrías que dejarlo fermentar 8 o 9 días y se convierte en un vino seco donde la fermentación muere naturalmente. Quiere decir que mientras más días de fermentación, el vino tiende a ser más seco. Así es. La cachina, por decir, la cachina tiende a ser más seca. A tal extremo que las levaduras se comen todos los azúcares y ya no hay nada más que comer, entonces las levaduras comienzan a morir. Jorge, tú hablabas de tu papá, me imagino que generación por allí, con mi abuelo, que también lo conoces, y a esta generación y a muchos vecinos, quizás acá en Chincha, en Sunampe, les gustaba mucho tomar más la cachina seca que la dulce, ¿no? Generalmente. Cuéntanos qué has escuchado tú, claro, por ahí a tu papá o de repente a mi abuelo que lo has conocido, ¿qué hablaban? Porque a ellos les gustaba más la cachina seca, ¿no? Generalmente la tendencia anteriormente era el consumo de cachina seca. Hoy en día el sabor va variando. La juventud no consume vinos secos. Quiere dulcecito. Generalmente consumen semiseco y las damas quieren dulce. Y como quiera que uno esté en el negocio, lógicamente tiene que producir en función todo uso del cliente, a la demanda del cliente. Claro. Pero hablando de la cachina entonces tradicional que se hacía aquí en Sunampe, en Chincha, en diferentes distritos de Chincha, entonces los amigos de la generación de mi abuelo, de tu papá, hacían su cachina de manera natural, artesanal. Pasaban entonces 7 días, 8 días para hacerla seca. Después de que sacas ese líquido, que se trasiega, se le llama así, ¿no? Que se saque el líquido, ¿qué continúa? ¿Qué proceso sigue para poder conservar ello y luego beberla, pues, no? Claro, bueno, acá, como te menciono anteriormente, todo se hacía en forma natural. Es decir, que se dejaba que la cachina esté en reposo 2, 3, hasta 4 meses. Lo que pasa que con el tiempo los sedimentos de la propia uva, llámese levadura, llámese proteína, llámese parte de la pulpa, en forma natural desciende. Y sobre todo nos ayuda bastante también el invierno, porque con el frío los sedimentos tienden a caer hacia abajo. El famoso conchito que el conchito. El Entonces, concho que se esperaba ese tiempo y se trasegaba con manguera y se vendía tal cual como estaba. No era un líquido transparente, no era algo brilloso. Hoy en día el mercado es más exigente. Ahí, antes que, disculpa que te corte, Jorge, ahí en esa cachina que nos imaginamos que es natural. Yo hoy día me hago jugo de naranja y sale el jugo tal cual. Estamos hablando que la cachina es el jugo de uva sin ningún producto químico, Jorge. Claro, el jugo de la uva, la cachina es el jugo de la uva. Y como te mencioné anteriormente, los primeros días son los más agradables porque es un jugo de uva, ¿no? Que sientes olor, sientes aroma, toda la característica de la misma uva.
¿dónde es tradicional su almacenamiento? Ellos, hemos escuchado, algunos no conocerán, que es la famosa damajuana o mamajuana, como la llaman, o donde se pasaba a almacenar en aquellas épocas donde la producción era casi netamente artesanal. Habían varias formas, o sea, mi papá, por ejemplo, era una de las personas que siempre se preocupó en almacenar su cachina en envase de vidrio. Me acuerdo mucho que hacíamos hasta 3, 4 niveles con triplay y ahí poníamos a reposar la cachina. Él decía de que el plástico no era recomendable, que le cambiaba el sabor. Lo que agarra un poquito el sabor al plástico. Tanto fue así que para el tema del terremoto que hubo, nosotros teníamos la cachina apilonada, así como te digo, hasta en 3, 4 niveles. Vino el terremoto y tuvimos una gran pérdida porque todos esos pomos se cayeron, se destruyeron y se perdió. Hablando de la cachina, ya pisada, ya trasegada, la cachina, ese líquido, el jugo de la uva, ya que comienza a fermentar, a tener ya un poquito su poder, por decirlo así, ya hay tradicionales envases antes del plástico que hoy se usa, que se ha conocido. Vemos acá, cuéntanos cuál es el nombre, porque por ahí hemos escuchado tinajas, hemos escuchado botijas, pipa. ¿Cuál es cada una de ellas, Jorge? Este, por ejemplo, es una tinaja. Este es de un material de arcilloso. O sea, este envase tiene poros. Hemos visto que ese es el material que inclusive desde la época de la colonia, cuando Sí. llega la industria vitivinícola acá al Perú, era porque por su misma forma era para cargarla en los burros, en los asnos. Claro, justamente se prestaba para poder hacer el traslado de las... ¿De qué material nos dices que está hecho Este envase está hecho en arcilla. en arcilla? Ese es arcilla. Y como que la arcilla es poroso, también permite ese intercambio gaseoso entre alcohol y oxígeno para su maduración. Importante saber que estos envases, por ejemplo, fueron los primeros, por decir así, donde se llega a almacenar las cachinas, el vino. Sí, pues, eso fue inicialmente, después posteriormente Ahí tenemos a tu llegamos costado. a la pipa de madera. Esas son las pipas. Sí, generalmente estos envases se utilizan para vinos tintos, porque si lo utilizas para vinos blancos, el color de la madera tiende a ir distorsionando el color de los vinos A blancos. buen detalle, solo para los vinos tintos, los vinos oscuritos, por decirlo así, ¿no? Sí. Hay una madera especial que tenga que Sí, usarse, es el roble, todo tiene que ser roble. tiene que ser roble, es la madera adecuada para el envejecimiento de los vinos y generalmente también aporta un sabor a madera, a cosa añeja para los vinos tintos, sobre todo los vinos tintos secos. Por ahí entendemos, Jorge, que quizás si esta pipa es para un tipo de vino, tendrá que ser ya siempre exclusivo para ese tipo de vino. Sí, No eso- puede estar cambiándolo para otro sabor, otra uva. Así es. Tenemos aquí ya envases de vidrios que tenemos de diferentes tamaños. Cuéntanos cuál es la famosa damajuana, mamajuana y cuáles los nombres de las otras botellas más grandes y llamativas que vemos acá. Bueno, acá nosotros, esta es la damajuana que le llaman. Este es una capacidad de 4 litros. Después tenemos la pavita, que es una capacidad de 2 litros. Y después tenemos las botellas, que es botella de 750. Esa es la más comercial. Es la más comercial. Todos son vinos vidrio blanco, transparente. Esa más grande que vemos ahí, Esa ya es de mayor capacidad, de 5 litros. ¿tiene algún nombre en especial esa Sí, botella? a esto le llaman la pavona, por lo que es más grande que la pavita, es la pavona. Hay diferentes ya hoy en día botellas, pero esa era la más conocida, la más tradicional. Alguien Claro. decía, voy a Chincha o me compro, así como hoy se compran su caja de cerveza, le decían, me compro mi damajuana, ¿no? Así Para es. tomar la cachina. Así es. La cachina, entonces, amigos, como vamos conociendo, la cachina es el jugo de la uva. Ojo que sin ningún tratamiento químico, y ese jugo de la uva que va a comenzar a fermentar, a tener ya sus grados de alcohol, luego por un proceso que vamos a conocer en breves minutos, ya tiende a convertirse en un vino. Pero para quienes no sabían, entonces, la cachina que se toma en Chincha, la cachina de uva, la cachina es ese vino joven, en unos términos
más técnicos, pero de manera coloquial podemos decir el jugo de la uva, que recientemente ha sido pisado, pero que ya comienza a tener sus grados de alcohol y que muchas veces ha sido consumido. Jorge, queremos que nos puedas mostrar quizás unas partes de tus instalaciones. Fácil. Vamos caminando, avanzando para ver. Jorge, mientras vamos ingresando, acomodarnos por acá en algunas de tus instalaciones, coméntanos, por ahí a mi abuelo le he escuchado comentar, a algunos vecinos, de los famosos concursos de cachinas que habían. Cuéntanos, ¿qué se evaluaba? ¿Qué se buscaba evaluar en esos concursos de cachina? Tú, si has probado, participado en alguno de ellos, ¿qué diferencias encontrabas? Porque sabemos que en Sunampe han habido muy, muy buenos productores de cachina. Sí, bueno, los concursos que inicialmente se daban en el Festival de la Vendimia de Sunampe, muchas veces traían los sommeliers o las personas que están inmersos en el tema de los vinos, y generalmente ellos, la característica básica de un vino es el olfato, el sabor y la transparencia. Cuando ya es un vino lógicamente terminado, nosotros prácticamente hemos sido pioneros del tema de la elaboración de la cachina de años consecutivos que se hizo en Sunampe, y hemos obtenido varios premios ahí en el concurso que se hacía a nivel de todos los socios que participaban en ese festival. Hablando de la cachina, de tener esos recuerdos por ahí de los concursos, ¿qué tipos de cachinas hay? Coméntanos un poco más. Hemos escuchado pues, seca, semiseca, abocada, ¿y cuál es la característica de cada una de ellas, Jorge? Claro, la dulce, como su propio nombre lo dice, es un vino dulce. La semiseca es un sabor intermedio entre el dulce y el seco. Y esa es la variedad de mayor consumo. Es la variedad de mayor consumo, lo consumen jóvenes, adultos. Ni tan dulce ni seco. Muy seco. Y generalmente los secos, la tendencia es que es de mayor consumo de las personas de edad, ¿no? Que les gustan consumir los vinos secos. ¿Y cuál es el vino que es para las comidas? ¿Más el semiseco o el seco? Bueno, yo particularmente lo prefiero seco. Pero eso va ya al gusto del chef, por ahí. Claro, ya al gusto del cliente, ¿no? Jorge, las cachinas, ya lo saben amigos, seca, semiseca y abocada o dulce. Luego de estas cachinas, estos concursos de los que hablábamos, hemos escuchado por ahí nombres que nos gustaría que nos comentes qué es o a qué se refiere, como falquitas, bodeguitas, viñedos. ¿Qué diferencias hay entre cada uno de estos conceptos, Jorge? Claro, con la falquita, los viñedos, generalmente, como te dice, es un proceso natural. En ese tipo de negocio, simplemente se vende el producto tal cual como se prepara, ¿no? Sin usar productos químicos. Sin usar productos químicos, no se clarifica, no se filtra, no pasa por proceso de frío. Por eso ya a veces pasaba que se les llega a vinagrar el vino o no a vinagrar. Eso en una bodega no llega a pasar. Claro, porque generalmente esos vinos, si son preparados así en forma natural, no tienen nada de producto químico, pero la tendencia también es que si dejas un envase con un pequeño espacio de aire, definitivamente el producto cambia. Esa pregunta, Jorge, justo nos has detallado ahí. ¿Qué tiene que pasar o qué le va a pasar a una cachina que está bien hecha? La uva se ha probado, está buena la uva en su grado de dulce, se ha dejado los días de su fermentación, para que se llegue a malograr o a picar, como se le dice en el término aquí. ¿Qué tiene que pasar? Generalmente eso está relacionado a la densidad de la uva. Mientras mayor dulzor tenga, no hay ningún problema. Así lo dejas destapado, no pasa nada. O sea, el problema es cuando no están tan dulces. Claro, de la uva, como te digo, la Borgoña solamente llega a 10 y medio. Y generalmente la densidad normal de la uva tiene que pasar de los 12 grados. Si una quebranta ha llegado en 13, 14 grados, definitivamente no se te va a malograr. Así te olvides abierto el pomo unos días. Así es.
No solamente entonces el tema de que se pueda terminar, de repente ese pomito lo dejamos medio abierto o destapado unos días o unas horas, sino sobre todo es el grado de la El uva. grado de la uva. Es básico. Mientras más dulce, más Mejor, seguridad. Mejor es. Porque hemos visto, o recuerdo, por ejemplo, de pequeño mi abuelo, uno que en la chacra tenías que deshojar las uvas para que le dé más el sol, Claro. y otro a veces inclusive la dejaban solear, la dejaban tendida en el techo. Claro, porque eso se puede hacer, como te digo, con la quebranta, pero más no con la borgoña. Con la quebranta. Sí, ¿no? la quebranta es... Claro, con la quebranta es la que se dejaba. Claro. Inclusive eso también incide bastante en la elaboración de pisco. Por ejemplo, la quebranta, como te comento, 2,5, 13, de ahí viene hasta 15 grados. Entonces, como tiene mayor densidad la uva, generalmente te va a generar un mejor mosto y te va a rendir más cantidad de pisco cuando haces el destilado, Cuando tenga mayor grado. cuando tenga mayor grado. Jorge, vamos avanzando por aquí, por favor, para que nos indiques. Hoy ya no se pisa en los tanques que tenga, o en las pipas, o en algunos envases, sino hoy ya se utiliza la tecnología. Es amiga de muchas actividades industriales y cotidianas. La tecnología también ya está presente en la industria vitivinícola desde hace muchos años. Sí, ¿Cómo se hace el proceso? por ejemplo, te comentaba, entra la uva, se muele en unas despalidadoras. Acá tenemos una despalidadora. Llévame al sur, compadre, no me hagas esperar. Llévame al sur, compadre, no me hagas Acá molemos una tonelada en 25, 20 minutos. Una tonelada de uva lo hacemos en ese tiempo. Algo que más o menos tú, hablando de la época de tu papá, o tú que has pisado uva quizás, ¿cuánto tiempo tenía que demorarse para pisar una tonelada? Era bien tedioso, como te digo, 8 o 9 personas. Y todavía había que meterle el desayuno, el almuerzo. Y aparte el tiempo. Claro, el tiempo y el trago encima. Sin embargo, acá, en 20 minutos se pasa una tonelada de uva y ahorramos tiempo y sobre todo que ya el molido es homogéneo. Que no, Y esta máquina ya lo separa, el palote, ¿no? bota el palote y solamente la pulpa nomás de la uva. Porque La alzamos a los fermentadores. Esta es la zona de la fermentación. o sea, después de moler la uva, porque hoy se muele, o después de pisar la uva, que sería de manera artesanal, se lleva a estos envases. A estos envases. Acá fermenta, como te mencionaba, dependiendo de cuál Del grado que le del- quieras dar, de si es abocado o no. Claro, entonces descubas por acá, abres el caño con un colador, descubas y ahora ya bueno con las bombas que tenemos de acero inoxidable lanzamos al otro ambiente que está al fondo, que es un área netamente de reposo de los líquidos. O sea, todos los tanques que vemos aquí en estos momentos, en este primer ambiente, que están llenos, la mayoría de ellos, están en un proceso de fermentación. Ya la fermentación, como te digo, ya culminó. Entonces, mandamos allá a la zona de reposo de los vinos. Ahí lo dejamos por lo menos un mes y medio, hasta 2 meses. Y después hacemos el desborre. El desborre, que quiere decir sacar el concho. Como volverlo a trasegar, por decirlo así, Volverlo a de manera trasegar. artesanal. Y de ahí ya nosotros hacemos un proceso de clarificación, que solamente utilizamos en realidad un producto casi natural, que es una tierra llamada bentonita. ¿Ya? Aplicamos esa tierra y esa tierra al cabo de 30, 40 días va a hacer que los sedimentos caigan. Para que se haga este vino que ya vemos ahora de las casuarinas, entonces hay un proceso de fermentación, luego un proceso de reposo. El proceso de fermentación es días. Días. El de reposo y es meses. Meses. Varía el tipo de vino que quieras realizar. es. Y luego ya viene un proceso de clarificación para su próximo embotellamiento. Claro, Pero en el caso artesanal, Jorge, ya veíamos que
que se trasegaba, se volvía a trasegar y era el Claro. gusto de cómo querías Sí. consumirlo. O sea, mientras más claro lo veas, o sea, ese ya estaba listo para la venta, ¿no? Claro, tenías que sacarle el conchito lo más que se pueda. Así es. Hoy en día no, hoy ya estamos en supermercados, ya estamos en diferentes lugares y las exigencias ya de la presentación de los vinos pues hace que nosotros estemos a la par con... Pero no ha perdido esa esencia las casuarinas de seguir teniendo lo más natural posible, porque a veces también hay ese concepto, pasa hoy en día con la leche, pasa hoy en día con los frugos, con las gaseosas, ni qué decirlas, pero sobre todo con la leche, de que ya muchos dirán cuánta esencia de verdad tendrá de leche, qué pasa con los vinos y sobre todo que las casuarinas, Jorge, cuánto Nosotros- la esencia aún mantienen de la cachina. Nosotros en realidad tenemos otro ambiente en otro lugar. Ahí conservamos, si se quiere decir, los vinos en forma natural, ya un tanto para consumo propio o para conocedores, porque hay gente en realidad que no le gusta tal cual la cachina es media turbiona, inclusive algunos quieren con su poncho. porque Algunos que quieren- quieren que se sienta ahí el gabazo, porque quieren claro, la esto. cachina recién, alguien que ha pisado uva se toma un vasito, se siente por ahí. Así es. Entonces eso conservamos, pero en menor dimensión, porque ya esos tipos de clientes ya no quedan muchos. Claro. Ya la mayoría de la gente quiere un vino terminado. Inclusive, como te comentaba, el área ya de reposo se hace la clarificación y a través de los filtradores, acá está la filtración, baja a estos envases. Después inclusive de haberse hecho la filtración, pasa acá al equipo de frío que tú estás escuchando, estás viendo, Ese es el equipo de frío que equipo de sale. frío. Acá si tú tocas el envase, A ver. está congelado. Uy, está bien congelado, ¿ah? Ya. Parece que está hecho hielo todo. Está hecho hielo. ¿Qué se realiza acá, Jorge? Ya acá esto generalmente es para que los vinos, como la uva, tiene un componente natural que se llama ácido tartárico, es un componente de la uva. Ese componente de la uva, no hay producto químico que lo haga Desaparecer, por eso. desaparecer. La única forma de poder eliminar esos tartratos es poniéndole frío. Entonces el frío está haciendo, el tartrato son como unos cristales, parecido al azúcar, unos Ya. cristales, y se van impregnando en todas las paredes del envase. Acá, al interior acá hay líquido, hay vino. Acá sí estamos nosotros para el envasado, estamos preparando una variedad que se llama Aldía, una variedad nueva de este año. ¿A qué grado están, Jorge? Disculpe por acá. ¿A qué grado está más o menos? Acá trabaja, siempre trabaja en menos 4 grados. Menos 4 grados, o sea, totalmente está hielo acá. Sí, ahorita se convierte en hielo. Ya. Se va enfriando, se convierte en hielo y así va Eso sucede para, nos decías, déjame ver si te entiendo, para que el vino que se llegue a realizar, cuando ustedes ya lo tienen terminado, pase acá y allí se mantenga, ya no tenga ningún cambio ya. claro, ya de acá pasa el embotellado. O sea, antes del embotellado sí o sí tiene que pasar, Tiene que por pasar su por- claro, zona de frío. por frío. ¿Cuánto tiempo tiene que estar acá, Jorge? Acá generalmente le damos 5 días, entre día y noche. 5 días, o sea, 5 estamos días. hablando de casi 120 horas por ahí, más de Sí. 100 horas. Claro, estos envases consumen bastante, equipos de frío consumen bastante energía, pero O sea, que se maneja todo lo trifásico, me imagino, ¿no? así es. Lo hacemos para ya no tener problema en el mercado de sedimentación, porque esto ayuda a dos cosas diferentes. Un poco que clarifica más los vinos y te elimina todos los sedimentos. Interesante, ya saben amigos, entonces, como bien están viendo aquí en imágenes ustedes, prácticamente es la parte final de todo el proceso de la producción de un vino que nació siendo una cachina, por decirlo así. Así O sea, es. entonces ese término vino joven, o sea, toda persona que haga un vino, entonces una cachina también, nadie te engañaría alguien que diga mi cachina tiene 10 años, 5 años, no puede suceder, porque ya nos dices que son meses nada más dura una Son meses, cachina son meses. y luego ya es un vino. Así es. Por más artesanal o industrial que sea. En el caso industrializado, amigos,
pisada la uva o molida la uva, que ya manejan ya la tecnología, se va a una zona de fermentación. De la zona de fermentación que dura días, dependiendo al grado que les quiera dar, dulce, semidulce o seco, o abocado, semiseco o seco, pasa a una zona de reposo, luego pasa a una zona de aclaramiento, nos dicen, ¿no? Clarificación. De clarificación. Después la filtración. Luego pasa el filtro para evitar que no tenga ya nada, prácticamente es como una super colada que se vaya, ¿no? Pero aún así, en esa clarificación, por placa más ajustada que utilices, pasa el tártaro. Pasa, lo que tienes que simplemente ahora ya definirlo con esto, Sí. con la zona de frío. De frío, no queda Sí, otra. son 5, 6 o 4 días totalmente hielo acá para que después de esto recién sea embotellado. Así es. O sea, es todo un proceso. Todo un proceso. Jorge, cuéntanos por ahí también, ya para ir terminando esta parte y luego visitar simplemente algunos ambientes referente a la cachina. Hemos escuchado a veces, y creo que muchos que le interesa este tema, hay cachina de primera, de segunda, de tercera. ¿A qué se refieren con ello, Jorge? Bueno, tú sabes que Chincha es un mercado grande de producción y hoy en día pues existe mucha adulteración, si se quiere decir, ¿no? Vamos avanzando un poquito por el sonido para poder ver también el otro ambiente de reposo. Sí. Cuéntanos, sí, te preguntábamos, Jorge, ¿cuál es la diferencia o a qué se refieren cuando alguien dice, oye, véndeme una cachina, pero es primera, es segunda, es tercera? ¿Qué quieren decir con ello? Mira, te comento, la cachina de primera tiene tartrato. La de segunda no tiene tartrato. No tendría sentido que yo mi segunda lo pase a frío, porque no tiene tartrato. Ya, Generalmente pasan a frío todos los vinos puros. solo los vinos puros. Todos los vinos puros. En ese caso, ¿qué le cambia para que no sea puro ese vino? ¿Qué se le aumenta? ¿Qué sucede? Bueno, el vino puro nosotros lo denominamos a la primera fermentación, Netamente al jugo de la uva. jugo de la uva. No se le añade agua o algún otro producto químico. Es tal cual como viene la uva. Ese es, Sí, obviamente, un buen vino sale de una buena cachina. así es. Y la segunda, tercera ya va variando. Va ¿ya? variando. También, como tú comprenderás, el mercado nacional es bien tentativo. Generalmente los pueblos alejados del Perú, tal vez de repente la situación económica no les permite pagar el precio de un vino puro. No, y varía ya, una botella, hay botellas desde 7 soles, 8 soles, hasta botellas de pasan los 50, 100 soles. Así es. Entonces, se hace una segunda fermentación. Se hace una segunda fermentación y como quiera que ya no es un vino puro, entonces, y el mercado te exige un vino de menor costo, entonces por ahí nosotros canalizamos la segunda fermentación. La segunda fermentación igual ya se da usando el borujo de la uva, el mosto de la uva, Así es. pero con otros productos más adicionales. Así es. Miren esta pipa de cuántos litros nos decías que Jorge. 8.000 litros 8.000, este sí es roble. de roble. Este es un promedio, nos dices de cuánto es un costo de una pipa de este tamaño. 20.000 soles. 20.000 soles aproximadamente. Y ahorita está llena. Está llena. Está llena. Sí. ¿Qué vino tienen acá conservado? Ahí tenemos un Leuvina. Leuvina. Para un tinto seco. Para un tinto seco. Y acá tenemos el destilado, Acá es para hacer el pisco. el pisco. O sea, en esos momentos se está destilando pisco también. Estamos destilando pisco. A esta es la paila. Acá se echa el mosto de la uva. Por ahí vamos a querer invitarte para un próximo capítulo netamente del pisco, pero darnos un detalle lo más breve posible Ya. de aquí. ¿Cómo se hace el pisco? ¿Qué tengo que hacer? A la paila echamos el mosto. Esa es la paila, lo que Sí, saca de rojo. uva. Abajo hay un fuego que hace hervir el líquido. Ya. Y en forma gaseosa, los alcoholes van subiendo. Acá es un calientavinos que también aprovechando el vapor del calor nos va calentando ya la segunda hornada que va a bajar, y acá baja por el serpentín y acá hay agua fría y se condensa y termina convirtiéndose en un líquido, y este es el pisco residual. Ese es el pisco que va cayendo
aquí de a poquitos. Antes de hacer unas preguntas acá, Jorge, nos decías que acá se echa el líquido. ¿Qué es lo que se echa acá? El mosto de la uva, o sea, la cachina. ¿No? La cachina, por decir. Hablando de la cachina, Claro. entonces. Y generalmente para pisco se necesitan mostos secos, no pueden ser dulces ni semisecos. Entonces hay que tener ese detalle, ya que hablamos de la cachina, amigos. La cachina es el jugo de la uva, como decíamos, el vino joven, de manera lo más pura posible, de manera artesanal o industrial. Pero entonces, Jorge, el pisco se hace solo de la cachina. Así es. O sea, no puedo hacerlo, nos dices también, de un vino dulce, sino recomendable es uno seco. Unos secos y que sean uvas pijeras. Uvas pijeras. No puede ser. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las uvas Por pijeras? ejemplo, ahorita estamos pasando un quebranta. 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 O sea, acá se echa, vamos a tratar de hacer una analogía por ahí, se echa la cachina, es como que si pusiera una tetera a hervir lleno de cachina, Así es. y diciendo que en la tapita comienza a sudar. Claro, Ese vaporcito es lo que se va para acá. Sí. Y allá con el agua se condensa y se convierte en líquido. Porque quienes hemos visto una destilación, vemos que luego queda un líquido aparte, ¿no? ¿Cómo se le llama ese líquido que ya no es pisco? Líquido, se llama vinaza le llaman. Eso se elimina. Ya, eso ya no sirve, no para tomar ni Eso nada. va en baldes agua. Ya, eso directamente se elimina. Se elimina. O sea, vamos a ver ahora por ahí términos de equivalencia, Jorge. Hablábamos de una damajuana que tiene 4 litros, nos decías tú. Así es. Yo tengo una damajuana de cachina, la pongo acá. ¿Cuánto me sale de pisco, Jorge, de una damajuana? En proporción la cuarta parte. 1 litro. De una damajuana, 1 litro. 20, 1 litro relativamente. Pero esa es la media, por ahí. Dependiendo, como te digo, acá viene y juega un papel importante la densidad. Eso es lo que nos decías, el grado, ¿no? El grado. Mientras más... A mayor grado te va a dar más pisco. Buen detalle para los amigos. Ya lo saben, la cachina se lleva aquí ¿cuál es el término? Alambique, ¿cuál es el término de esta? Es un alambique. Un alambique. Se lleva el alambique, la cachina, se coloca allí, se pone a fuego y cuando se pone a hervir, por decir así, que se calienta demasiado, la cachina comienza a cambiar, obviamente. Ese líquido o ese vapor, y es el alcohol, ¿no? El alcohol. Entonces se convierte en un pisco, lo otro se bota, ya no sirve, pero la densidad casi es de 4-1, la cuarta parte de lo que tú pongas. Generalmente. La cuarta parte de lo que tú... Pero ¿de qué va a variar? ¿Por qué no nos dices exactamente, Jesús? Como nos dice acá Jorge, que es el especialista, el experto, va a variar del grado de la uva. Si la uva estuvo más dulce, con mayor grado, vamos a tener más pisco. Jota, nos acompañas por acá, porque el camino del pisco comienza acá, desde poner la cachina en un alambique, comienza a ello calentarse. ¿A qué temperatura tiene que estar, Jorge? 100 grados. A 100 grados. Está hirviendo dentro. Tiene que estar totalmente, constantemente eso de ahí. Sí, está hirviendo. Acá nosotros... ¿Y de qué material tiene que ser el alambique? Generalmente hay muchos también que confunden la cosa, ¿no? Ese detalle. La paila es la parte fundamental donde hierve el pisco. Se necesita que sea cobre. Cobre. De cobre. De cobre. O sea, todo el envase que está, como decir, mi tetera tiene que ser de cobre. Así es. Mi tetera tiene que ser de cobre. ¿Por qué no de acero inoxidable? Porque el acero es un metal pesado que a la larga, cuando consumimos, hay el problema, ya vienen los problemas. Me imagino. Y todos los detalles que van ahí, todo también es cobre. Todo es cobre, hasta el serpentín es cobre. Todo es cobre. O sea, cobre. todo el camino del pisco tiene que ser de cobre. Así es. Hasta acá, hasta el momento donde ya sale el líquido. Sí. Jorge, ese es el pisco que vemos que está colándose con algodón, con un colador, con otras telas. Este pisco que vemos aquí, cuéntanos, porque hemos escuchado por ahí el famoso chicharrón. ¿Qué es el famoso chicharrón? El chicharrón se le considera las primeras gotas que salen del destilado. O sea, estamos hablando que ahí hay un chicharrón ahorita. No, ya. O sea, de lo que tú has puesto, lo primerito. La primera hornada que se llama. Lo primerito, nada Claro. más. Ay, Entonces, interesante. le llaman chicharrón porque generalmente ese pisco aparece con 60, 65. Ese es un término entre productores, que le llaman chicharrón, dicen, ¿no? O sea, fuerte, tiene es fuerte. mayor. Concentración del ¿Cuál es el promedio de un pisco bueno, por decirlo? debe estar entre 40 a 43 grados. O sea, estamos hablando que tiene más de la mitad, del doble de un chicharrón, o sea, está hablando de 60 por ahí. Y finalizando el destilado, ya, o sea, cada vez que va saliendo pisco va bajando la densidad del grado alcohólico.
Entonces, llega un momento, si está en 42, cortamos. Aunque te seguir saliendo pisco, pero ya es un pisco de menor calidad, es un pisco ya que no se percibe olor. Baja su fuerza. Sí, y cortamos. Baja su calidad, Y sobre a eso todo. se le llama la cola. La cola. Sí. Está ahí, amigos, nosotros en imágenes con esa producción del pisco nos vamos a despedir de esta parte interna del viñedo de las Casuarinas, ubicado en Sunampe, en el pasaje Santa Rosa, en Lomo Largo. Vamos a dar detalles por ahí para que los conozcas. Llegando a esta parte final, vamos a despedirnos de donde ingresamos para ver cuáles son los tipos de vinos que tiene Jorge y cómo puedes visitarlos tú y conocer un poco más de la cachina, de los vinos, de los piscos, aquí en Sunampe, Chincha. Empezando en este ambiente otra vez y a nuestro público, aquí están las pipas, vemos diferentes botellas, la famosa Dama Juana o Mamá Juana, y vemos una variedad distinta no solo de botellas, sino de colores, también entiendo de sabores, de vinos. Jorge, cuéntenos aquí en las Casuarinas cuál es la amplia variedad que ya hoy en día tienen y desde lo más básico puedan encontrar aquí nuestros amigos chinchanos que les guste la cachina, el vino, el pisco, y también los turistas que siempre que pasan por Chincha sí o sí quieren probar las lágrimas de la uva. Sí, nosotros acá en Bodega Las Casuarinas, en la actualidad tenemos registrado 24 marcas en riqueza. 24 marcas, o sea, 24 tipos de vino, por decirlo. 24 tipos de vino. Entre ellos están los vinos, están los piscos, están las cremas, están los macerados y están los espumantes. Vamos a empezar con los vinos que hemos mostrado con más coloquial, o el que más se conoce, o muchos preguntan, es la Borgoña Blanca. Así es. Aquí tenemos la Borgoña Blanca y tenemos también ya otros nombres especiales que tienen aquí como Don Nicolás, entre otros. Coméntanos sobre ellos, Jorge, ¿qué diferencia o de qué uvas tenemos cada uno de ellos? Acá en la bodega tenemos tres niveles de vino. Los vinos top o los vinos caros son netamente de cepa francesa. Como en este caso tenemos un tinto Malbec, tenemos un Syrah rosado, tenemos un Cabernet Sauvignon, tenemos un Syrah. Son las nuevas cepas que estamos elaborando porque hay para todos los gustos. Hay gente que conoce de vino y te conoce de vino al momento de probarlo, sabe que es un vino puro, es un vino que ha tenido todos sus procesos. Esta cepa generalmente no hay en Chincha. No hay, son cepas francesas. Sí, nosotros lo traemos del Valle de Ica, específicamente del Fundo Visalegre, son los que nos proporcionan la uva. Ya. Traemos a Chincha y hacemos estos tipos de vino de la marca Top, todo con el nombre de Don Nicolás. Don Nicolás es nuestra marca Top, ¿ya? Después tenemos los vinos reservas o las cachinas, se le conoce más. O antes de esas cachinas, Jorge, estos son los que están acá también, que nos mencionas que... Estos están en reposo. No digo, esos son los vinos top, que nos Sí, llaman, los vinos Top. son los que se pueden colocar en reposo. ¿Cuántos años pueden tener Acá uno? yo lo tengo en guarda un año. Un año. Luego vamos a los que están hechos de las cachinas, nos decías, ¿no? ¿Cuáles son los...? Acá tenemos 4 variedades. Tenemos la Borgoña Blanca. De la Borgoña Blanca tenemos el Rosé de Quebranta. El rosé viene de la Quebranta. Sí, acá tenemos la Borgoña Negra. Negra. Y arriba tenemos el tinto que lo hacemos de la uvina. De la uvina. Sí, todos tienen un mismo valor. Esta es nuestra segunda línea. Y acá tenemos los vinos comerciales, generalmente, como te comentaba, para la sierra de bastante acogida, llámese Los más económicos, por decirlo así. durazno, maracuyá, higo. Hoy hay de casi todas las frutas, ¿eh? los Sí, vinos. nosotros tenemos de todas las frutas. Y macerado, por ejemplo, tenemos 7 sabores diferentes. El macerado. ¿Qué diferencia hay entre un vino y un macerado? Ya es un vino mismo, pero se le eleva el grado alcohólico. Porque generalmente los vinos están entre 12 y 13 grados. Ya. Entonces acá nosotros elevamos a 15 grados, pero lo elevamos con pisco. Con pisco, esa era la pregunta. ¿Con qué se le aumenta la fuerza, el grado? Con pisco. Con pisco. Se agrega, se le adiciona pisco y se le echa la fruta. Y la fruta es Lo que- natural. La que natural, es natural.
¿Por qué llegamos a 15 grados? Porque, por ejemplo, los departamentos como Iquitos, Madre de Dios, ellos tienen una temperatura encima de los 33 grados. Ya. Y si esos vinos llegan con 12 grados a esa zona, generalmente hay el riesgo de que se puedan refermentar por exceso de temperatura. ¿Cuánto tiene un vino normalmente de grados, nos decía Jorge? 12, 13. 12, 13. Y un macerado Está en 15. en 15. Y los tintos secos están en 3,5. En 15. Esos son los macerados de diferentes uvas. Y Jorge, vamos a ir viendo también ya los productos, las botellas van a variar en base a la calidad, a la característica que quiere el cliente. Tú nos comentas que también han participado en concursos ya. Sí, nosotros el año 2024, por primera vez, con el temor o el riesgo de repente de que no podamos estar a nivel de otras bodegas, acá en el Perú se realiza un evento a nivel nacional denominado Catemos Perú. Se presentan todas las bodegas desde Lima hasta Tacna. O sea, es a nivel nacional. Está abierto a cualquier región. Y hay vinos específicos que se presentan. O sea, como te digo, ahí no puedes mostrar un Borgoña porque no es una uva vinera. Un Borgoña blanca. No puedo mostrar. Según los estatutos, las normas, no está considerado. Eso es ya algo más tradicional acá de Chincha, Así la es. Borgoña blanca. Entonces, participamos en el 2024 y desde entonces ya invertimos en el equipo de frío y comenzamos a producir Malbec. Esta es una uva tinta seca bien agradable, ha tenido su proceso de maduración, todo. Y obtuvimos 85 puntos según el jurado, los sommeliers que vienen a ese acontecimiento. Generalmente los sommeliers no son peruanos, son argentinos, chilenos. Y a este vino le dieron medalla de plata. 85 puntos. Sí, ¿De cuántos concursantes tuvieron aproximadamente? Ahí se presentan más de 300 etiquetas. Más de 300 marcas. 300 marcas. Más de 300 Porque marcas. cada bodega tiene diferentes marcas, ¿no? Claro. Entonces, pero son más de 300 marcas que se presentan. Este año va a ser en San Isidro, en el Hotel Casandinas, si no me equivoco. También vamos a participar. Entonces, el año 2025 volvimos al concurso. Y este vino fue considerado el mejor vino fortificado. Medalla de oro, 90 puntos. Es el puntaje máximo. Primer puesto. El primer puesto. Que se obtiene. ¿A qué se refiere con fortificado? Ya, el vino fortificado está considerado como un vino dulce. Vino dulce. Un vino Por ahí le leí que este es el famoso Perfecto Amor. dulce. Amor, lágrima de no. Este es el que le gusta para una cita romántica, Así es. la primera vez que vas a invitar a alguien a su vinito. Este es el que sí o sí te gusta. Así es, sobre todo las damas. Este Perfecto Amor, entonces, con orgullo, hecho acá en Chincha, en Ica, recientemente en el año 2025, en la última edición entonces de este concurso, ha obtenido el primer puesto. El primer puesto, como vino fortificado. Y este año también nos vamos a presentar en el concurso de julio y estamos llevando unas nuevas cepas. Hemos traído del Valle de Cañete un producto Albilla. Ah, viejoso que nos mencionabas por allá. La Albilla. Justo la Albilla es el que está en proceso de refrigeración. Ese es el que está también en la pipa, creo que nos dijiste de... No, ese es Pero, ese es el tinto. Y entonces ya están preparándose, en julio es el evento ahora del 2026, tienen una actual medalla de oro aquí, una medalla de plata también del 2024. Jorge, nosotros queremos agradecerte una vez más, volveremos acá a visitarte para conocer más detalles, porque nos queda corto cada uno de los episodios que tenemos aquí en Sucedió en Chincha. Gracias por seguirnos, compartir esta información. Agradecimiento especial a Viñedo Las Casuarinas, a todos los vecinos que se siguen sumando, compartiendo, nuestros seguidores comentando. Sigan escribiéndonos qué partes de Chincha, qué historias de Chincha quieres conocer. Esta ha sido la historia de la Cachina. Jorge, nos despedimos con tus palabras también para ellos. ¿Y dónde te pueden ubicar? ¿Cómo pueden adquirir alguno de tus productos? Estamos ubicados acá en el distrito de Sunampe, en el centro poblado Lomo Largo, como bodega y viñedo de Las Casuarinas. Y estamos en todas las páginas virtuales. Para consulta de precio tenemos un catálogo virtual
Hacemos envío a nivel nacional por las agencias Chalon, Marvisur y todas las agencias de transporte que puedan haber. Espero de que les haya gustado el procedimiento a grosso modo como se le ha explicado y esperamos que nos visiten. También tenemos visitas guiadas los fines de semana. Nos llaman, nos comunican, viene con la familia, le hago el recorrido como le he hecho ahora tal cual con Jesús y al final le damos una cata de vino completamente gratis. Los esperamos. Ya lo saben, amigos, sucedió en Chincha. Está aquí en nuestro canal de Prensa Libre, en Facebook, en TikTok, en YouTube. A seguirnos. Como bien ha dicho Jorge, hoy hemos venido a conocer la historia de la cachina. Vamos a coordinar un próximo reportaje donde estemos viendo el momento de la producción, cómo se hace, cómo se embotella, cómo se destila. Ya lo vamos a coordinar. Eso va a depender de tus comentarios, de que compartas, porque la cachina sucedió en Chincha. Tempranito nos iremos a cortar. Viva Chincha con sus calles, sus plazuelas y lo bueno de su gente. En el sur de